Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Herbert Dubón. Mi CIF es 0350820065 y ahorita le voy a presentar el análisis del código. Bueno, este es el código que vamos a analizar ahora. Esta es la versión 0, por así decirlo. Este es el código que clonamos de GitHub. Como podemos ver, el código tiene bastantes errores. Hay espacios entre las variables, los nombres de las variables pues no se entiende prácticamente qué es. Hay varias cosas que se pueden mejorar, ¿verdad? Pero para poder hacerlo eso, primero hay que entender cuál es el objetivo de este código, cuál es la lógica del negocio del código. Para ello, lo que hice yo primero fue analizar el CSV. Entonces, al analizar el CSV, empecé a ver las variables. Las variables obviamente tenían también errores, habían espacios de por medio. Tocó corregirlos primero, el de todas las variables, para que no tuviéramos problemas después con el código. Como vemos aquí, son variables de calidad de vino. Estos son los headers y acá tenemos cada valor de cada variable. Luego, al analizar el código, lo hice yo en Excel para entenderlo primero. Entonces, lo primero lo convertí en columnas y empecé a ver qué hacía cada una. Entonces, prácticamente lo que el código hace es, primero saca la mediana de la métrica que se va a evaluar. En este caso, por ejemplo, el alcohol tiene una mediana de 10.2. Luego, el valor en la fila del alcohol lo compara con la mediana, y si ese valor es menor que la mediana, le pone una categoría de bajo. En el caso que sea mayor, le pone una categoría de alto. Lo mismo hace para calcular el pH, azúcar residual y ácido cítrico. Al tener toda esta, las dos categorías de alto y bajo, luego lo que hace es agarra todas las que sean alto y les pasa un promedio. Al final, por ejemplo, el promedio del alcohol alto da 5.958904 y el del bajo 5.310302. Entonces, prácticamente estos son los valores que el programa retorna al usuario para saber la calidad del vino. O sea, ya al haber entendido la lógica del código, empecé yo a analizarlo, ¿verdad? Entonces, ya la versión 1 fue primero, me daba un error a la hora de importar el CSV. Entonces me tocó agregarle este text file reader, esta letra, para que me pudiera leer el CSV. Luego, ¿cómo se llama? Como podemos ver, acá los nombres no se entendían qué era. Entonces ya se le puso nombres más descriptivos de acuerdo a la lógica del negocio. Se saca la mediana del alcohol. Esto lo que hace es que obtiene todos los datos, todas las columnas del alcohol acá. Luego, al tener eso, yo le puse un print para que me tirara la mediana, aunque este no es necesario, ¿verdad? Pero bueno, luego lo que hace es un for loop, ¿verdad? Donde empieza a recorrer cada fila y le empieza a comparar con la mediana del alcohol. En el caso, como expliqué, que si el valor es más alto que la mediana, entonces le pone una categoría de alto. Si es menor a la mediana, le pone una categoría de bajo. Luego agrupa esos valores de acuerdo a la diferenciación de alto y bajo y nos da el resultado. Entonces, esto se repite para el pH, para azúcar residual y ácido cítrico. Entonces, prácticamente ocupé la misma lógica para mejorar el código de las 4 métricas. Luego, si lo corremos, podemos ver que, vamos a cerrar aquí,
Ahí está. Entonces empieza a darnos los valores, ¿verdad? Ese fue como la primera mejora que le hice. Luego en la versión 2, bueno, en la versión 2 separé las medianas, las dejé en la parte de arriba para que estuvieran estructuradas, sacando las medianas primero, y luego le agregué comentarios a cada procedimiento, ¿verdad? Y le agregué esta parámetro para que no me diera el error que sale aquí, que no es un error, sino que es una información que yo no sentía que fuera necesaria, y además vi que estaba todo como apuñado. Entonces le agregué un salto de línea para que la información se vea más ordenada. Entonces el resultado del código que tuve fue este. Como podrán ver, ya no me aparece ese error, ese mensaje, y ya aparece como mejor estructurada la data. Luego en la versión 3, prácticamente acá lo que hice fue hacer una función. Como vi que este for se repetía para todas las métricas, lo hice una función. Entonces aquí creé un nuevo archivo que se llama funciones. Se importó pandas, lo agregué pero no es necesario, NumPy, y se declaró la función, yo la declaré como calidad promedio, y en el cual le pasé 3 parámetros: la mediana, los datos de la métrica y el nombre de la métrica, ¿verdad? Luego se sigue la misma lógica del for loop, ¿verdad? Y al final nos imprime la agrupación, ¿verdad? Entonces ya en el 3 prácticamente eso hice. Entonces tenemos el cálculo de las medianas. Esta es la parte donde se extraen todos los datos del CSV, y aquí prácticamente solo con la función le pasamos los 3 parámetros: mediana, alcohol y alcohol, igual para pH, igual para azúcar residual, igual para ácido cítrico, y el resultado que tenemos es el mismo. Como podrán ver, obviamente código un poco más limpio, ¿verdad? Luego lo que hice fue analizar el CSV. El CSV, como podemos ver, está en inglés. Entonces, debido a que vivimos en un país latinoamericano y algunos programadores no entienden el inglés, ¿verdad? Y para hacerle la vida más fácil, creé otro CSV en español, por eso le puse SP. Ya CSV tiene la traducción de cada una de las métricas. Entonces prácticamente en la versión 4 tenemos ya los valores de las métricas en español para un mejor entendimiento, y obviamente aquí mandamos a llamar ese CSV, el versión español. Entonces al correrlo, bueno, primero vamos a borrar acá, lo vamos a volver a correr. Perdón. Tenemos un error aquí con el debugger. Ahí está. Obviamente, y aquí ya nos entrega los nombres de las variables en español, que es lo que queríamos. Y prácticamente ese fue la evolución del análisis y refactorización del código que yo hice. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias.